Bien, le damos la bienvenida a las personas que se están conectando a esta tercera actividad de la Agenda de Fortalecimiento, en la cual vamos a conocer los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica de la Corte 2024. Así que vamos a dar un par de minutos para que se logren conectar las personas que están ingresando a esta transmisión. Aprovechamos de contarles que si tienen alguna duda hay un espacio de preguntas que pueden dejar sus dudas y al final de la presentación las vamos a resolver. Es que en el transcurso de la presentación no se da respuesta a ellas. En sus pantallas están viendo el programa. Vamos a hacer una breve bienvenida de esta actividad. También les vamos a contar algo relacionado con unos recursos que tenemos, ¿cierto?, publicados para que ustedes puedan conocerlos. Y les vamos a dejar también la invitación a participar a las y los académicos universitarios al proceso de pilotaje de los recursos disciplinares. Luego, palabras del coordinador del equipo FIT, Cristian Liber, para pasar posteriormente a la presentación de los resultados de la ANB 2024. Y ahí nos va a acompañar Cristian Bustos para justamente presentar estos resultados. Y para finalizar con este espacio de preguntas, ¿cierto?, en donde vamos a resolver las dudas que puedan quedar. Me presento, mi nombre es Fabián Valdebenito, soy parte del equipo y además de Cristian Bustos hoy día también, ¿cierto?, va a presentar Paula Benavides, que es parte del equipo, ahí ustedes algunos ya la conocen. Y que antes de comenzar les decíamos que para nosotros es bien relevante el poder visibilizar los materiales, los recursos pedagógicos que ya están disponibles en la página que les voy a mostrar a continuación. Estos recursos, voy a compartir la pantalla. Estos recursos están disponibles en la página estándaresdocentes.mineduc.cl/recursos 2025. Pueden ingresar directamente de la página del CPIP en un banner también que aparece en el inicio. Y estos recursos pedagógicos los estamos publicando semanalmente. Los que están aquí en color son los que ya están disponibles. Son recursos tanto para académicos como para estudiantes de pedagogía que permiten acercar los estándares y los descriptores de los estándares a el desempeño tanto universitario como futuramente, ¿cierto?, desde el ámbito profesional. Por lo tanto, son cápsulas de video y también materiales en PDF que ustedes como estudiantes y como académicos, ¿cierto?, pueden descargar, pueden ver la ficha técnica de cada una de las cápsulas. Un poquito más abajo acá están los recursos escritos para estudiantes. Están todos los estándares cubiertos, por lo tanto, semanalmente nosotros vamos cargando. Hoy día, de hecho, vamos a cargar los del estándar 5. De esa forma, ¿cierto?, ustedes se van acercando a este material y pueden ir conociendo lo que aquí, ¿cierto?, se presenta. En el caso de los estudiantes, los recursos se materializan en una historieta que va contando una situación de algo que le ocurre a un docente en aula. Y de esa manera, ¿cierto?, se va visibilizando el descriptor y se van tomando algunas decisiones en lo que ocurre, ¿cierto?, en la práctica pedagógica, y esto vinculado siempre al descriptor, y se acompaña también con algunas preguntas vinculadas a lo que se está contando en esta situación, por ejemplo. Hay un PDF acá en este caso que es editable, ustedes pueden escribir sus respuestas a estas preguntas, descargar este material, compartirlo con sus académicos, y los académicos también tienen una sección dedicada especialmente para ellos, con materiales, ¿cierto?, vinculados también a cada uno de los descriptores de los estándares. Este material para los académicos es un poco más extenso, pero también tiene la intención de que pueda ser utilizado por el académico con sus estudiantes de pedagogía posteriormente. Se parte siempre de una situación que ocurre dentro del aula escolar
y desde ahí, ¿cierto?, se van tomando algunas decisiones y se van también presentando algunas estrategias para poder abordar estos elementos clave del descriptor del estándar. Eso por una parte. Y por otra, nos han preguntado bastante qué pasa con los estándares disciplinarios, los estándares didácticos disciplinarios, y para eso estamos actualmente en un proceso el inicio de un proceso de pilotaje para el cual los académicos y las académicas se pueden inscribir en la página recursos-fit.iie.cl. Esta es una página que enviamos la semana pasada a los decanos y jefes de carrera, y si a ustedes no les llegó, pueden ingresar directamente a esta página, registrarse y de esa manera, ¿cierto?, pueden participar del proceso de pilotaje aplicando estos materiales y respondiendo algunas preguntas posteriores para conocer algunos aspectos, por ejemplo, de la usabilidad o de la utilidad que pueda tener este material, ¿cierto?, una vez que ya se culmine, digamos, todo el proceso. Va a estar disponible, actualmente pueden registrarse, pero no son todas las carreras. Ya partimos por un grupo de carreras, en este caso por Pedagogía en Educación Media en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Matemática, Física, Química, Biología, y para Educación Básica también Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Matemática y Ciencias Naturales. Por lo tanto, la invitación es para estas carreras, para los académicos de estas carreras que se puedan registrar y así, ¿cierto?, ser convocados a fines de mayo. Vamos a lanzar el primer grupo de materiales a pilotear, entonces ahí ustedes pueden después, ya una vez que estén registrados, iniciar sesión y van a estar disponibles los recursos para que ustedes los puedan utilizar con sus estudiantes y luego retroalimentar este proceso. Esa es la invitación que les queríamos dejar. Todo esto está en la página del CPIP. Ustedes cuando ingresan a cpip.cl, entran acá al banner que les decía al principio, y aquí está el acceso a los recursos pedagógicos que ya están listos. Y también, cierto, recordar que acá en Formación Inicial Docente, Universidades Formadoras, queda el registro de todas las actividades de la agenda de fortalecimiento. Bueno, sin más, le doy la palabra a Cristian Líder, quien va a hacer una breve introducción a la actividad del día de hoy. Cristian. ¿Se escucha? Sí, se escucha, ¿cierto, Javier? Sí, ya. Súper importante entonces lo que estaba mencionando Fabián en relación a los recursos que el Ministerio a través del CPIP disponibiliza tanto para estudiantes de pedagogía como para académicos y autoridades universitarias. Lo que une ambas iniciativas, que son parte también de lo que ha trabajado el equipo de formación inicial docente del Centro de Perfeccionamiento, es que se refieren a los mismos estándares de la formación inicial docente del año 2021. Entonces, por un lado tenemos lo que van a ver ustedes a continuación, que son los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica del año 2024, y por el otro los recursos de apoyo y para el fortalecimiento de la calidad de los programas de formación. Ambos forman una suerte de triángulo respecto de los estándares de la formación inicial. Por lo tanto, uno debería pensar que si usa estos recursos que está colocando a disposición el centro de perfeccionamiento, aumenta las probabilidades también entonces de alcanzar las habilidades, conocimiento que se espera y que luego que obtengan los futuros profesores y profesores, y que obviamente también usan como referente la Evaluación Nacional Diagnóstica. Esta versión de la Evaluación Nacional Diagnóstica trae novedades, y eso los va a contar Cristian Bustos y Paula Benavides, en el sentido de algo que se había comprometido hace algún tiempo atrás y que tiene que ver con la actualización del marco evaluativo. Ahora, en el caso de la prueba de conocimientos pedagógicos, ustedes van a encontrar niveles de desempeño que clarifican de mejor manera entonces las habilidades y conocimientos que tienen los estudiantes y en el lugar que se posicionan de acuerdo a los resultados que obtienen en estas pruebas, específicamente la prueba pedagógica. Sin más, los invito obviamente a seguir con mucha atención las presentaciones que vienen a continuación, porque están llenas de contenidos muy interesantes.
Muchísimas gracias por su asistencia y espero que esto sea de mucho provecho para usted, ¿ya? Gracias, Cristian. Hay algunas preguntas vinculadas a los links que les mostré recién, se las fui dejando en el chat de las preguntas y respuestas por si acaso para que puedan tener un acceso más rápido a ambas páginas que les mostré recién. Bueno, para continuar entonces le damos la palabra a Cristian Bustos, quien es el encargado de la Evaluación Nacional Diagnóstica, quien nos va a presentar los resultados junto a Paula Benavides, que es parte también del equipo FIT. Cristian. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Las saludo, los saludos. Para nosotros es un espacio bien importante el poder compartir los hallazgos respecto a los procesos que estamos llevando a cabo. Estamos en distintas posiciones, las instituciones están en distintas etapas, pero para todos estos resultados y la mirada transversal que podamos tener nos resulta útil y nos resulta importante. Así que sin más, vamos a entrar en materia. Como mencionaba anteriormente Cristian Liber, este año hemos comenzado con un nuevo modelo evaluativo respecto de las pruebas pedagógicas y sobre eso vamos a profundizar un poco más. Entonces, sin más, aquí pasamos al modo presentación y simplemente quisiera decirles que vamos a ver en tres etapas, tres pasos. Primero, muy breve, aproximación y contexto. Luego, algunos resultados respecto de la cohorte 2024 y después algunos desafíos, dándole el paso a mi compañera Paula Benavides para mirar algunos desafíos para las distintas universidades respecto de algunos hallazgos que tenemos en el cuestionario complementario. En ese sentido, respecto de la aproximación y contexto, siempre es bueno recordarlo. La Evaluación Nacional Diagnóstica, que está definida y establecida por la Ley 20.129, que fue modificada por la Ley 20.903 de carrera docente el año 2016, es un dispositivo estandarizado que lo que busca es proporcionar información que pueda ser útil para los análisis locales, los análisis institucionales, para la reflexión al interior de cada una de las casas de estudio. Y, por supuesto, si bien tiene que contar con procedimientos que aseguren su robustez respecto de los datos que estamos proporcionando, también es muy importante no solo quedarse en los números, en respecto de, por ejemplo, si me muevo en términos de una décima más o una décima menos, sino que buscar el significado de aquello y por lo tanto hablamos de aproximarnos a una perspectiva más edumétrica. En ese sentido, el propósito que tiene la Evaluación Nacional Diagnóstica no es simplemente medir y entregar un indicador, un índice de medición, sino más bien lo que busca es poder articular información para que ustedes puedan examinarla y tomar decisiones en pos de las mejoras y de la gestión interna de cada uno de los procesos en las etapas que se encuentren en sus propias casas de estudio. Les quiero recordar, esto ya lo conocemos, pero siempre es bueno recordarlo, que la Evaluación Nacional Diagnóstica es un dispositivo que cuenta con 4 instrumentos: una pregunta abierta de reflexión pedagógica, una prueba de conocimientos pedagógicos generales, una prueba de conocimientos disciplinarios y didácticos y el cuestionario de la Evaluación Nacional Diagnóstica. En esta ocasión no nos vamos a referir por razones de tiempo y porque les vamos a liberar un informe un poco más robusto al final de la primera semana de junio, antecedentes sobre la pregunta abierta, pero sí nos vamos a focalizar con un poquito más de profundidad en los conocimientos pedagógicos generales, una mirada rápida a los conocimientos disciplinarios, que es algo a lo que ya estamos más habituados, y algunas referencias, algunos hallazgos que tenemos en el cuestionario complementario. El proceso de corrección de estas pruebas, ya no solo el proceso de diseño, sino que el proceso de corrección tiene un conjunto de etapas. La primera etapa lo que busca es asegurar la validez, la confiabilidad y la justicia evaluativa en los datos, la consistencia de los instrumentos y del comportamiento de cada uno de los ítems al interior de ello, y para eso usamos una serie de estadísticos que nos permiten
contar con esa robustez, con esa solidez. Ahí ustedes los tienen a la vista. Luego hay un proceso que nos permite precisar ya no solo en la consistencia del instrumento, ya no solo en la cualidad general de la prueba, sino que nos permite precisar en las características, los atributos de cada uno de los ítems, y además nos permite precisar, tener una mirada más fina sobre las habilidades de las personas que responden, y sobre eso poder colocar en una misma escala la habilidad de quien responde con los niveles de dificultad de cada uno de los ítems. Luego realizamos un proceso de escalamiento de puntaje para poder ordenar esto. Esto lo van a ver en la práctica en un par de láminas más. Un escalamiento que en este caso para las pruebas, para la PSPG, para la prueba de conocimientos pedagógicos generales, se ordena en torno a los 300 puntos con una desviación estándar de 50 puntos y, como saben históricamente, respecto de las PCDD y todavía la PSPG de parvularia, que no han entrado sus estándares nuevos al Consejo Nacional de Educación, y por lo tanto todavía tenemos una referencia a los estándares orientadores, un ordenamiento en torno a los 100 puntos con una desviación de 20 puntos. Luego, y aquí tal vez viene la principal novedad, respecto de las pruebas de conocimientos pedagógicos generales, utilizamos distintos procedimientos y finalmente los datos nos mostraron que el procedimiento más adecuado era el scale anchoring para poder establecer niveles de desempeño y entonces poder tener antecedentes que nos permitan interpretar estos datos. Esto es muy importante porque no es solo quedarnos con una foto numérica, sino que poder aproximarnos a la interpretación para poder aplicar el uso, para poder entender qué está pasando en nuestros procesos y poder entonces tener un desarrollo más fructífero de nuestras acciones. Finalmente, bueno, viene el cuestionario, la categorización de las respuestas abiertas y el cuestionario complementario, que como les decía, las respuestas abiertas los vamos a entregar probablemente hacia finales de la primera semana de junio, y el cuestionario complementario probablemente en las mismas fechas también. Ustedes tendrán acceso en la plataforma, pues estamos realizando los últimos procesamientos. En términos de contexto, hasta el momento, aquí ya comienza a aparecer un tema. Tenemos 118.000 estudiantes que han cumplido con el requisito de la Evaluación Nacional Diagnóstica. Como ustedes ven, la curva, si bien se ha ido aplanando, es una curva que va hacia la baja, desde 17.000, 16.000 en los años 2017, 2018. Nos hemos estabilizado en torno a 11.000, 10.000 estudiantes que están rindiendo, y eso también, bueno, es un dato de contexto para tenerlos presentes y que es materia también de preocupación de la política pública y todo lo que se está conversando alrededor de los accesos y los fortalecimientos de las pedagogías. Si vamos a los resultados, ya entrando en materia, vamos a seguir 3 pasos. Primero, poder mirar la prueba de conocimientos pedagógicos generales en educación especial, enseñanza básica, enseñanza media. Luego, poder detener un poco la mirada también en educación parvularia, y luego una mirada general bien sintética, bien somera respecto de las pruebas de conocimientos disciplinarios y didácticos. Respecto de estas pruebas, las nuevas, las que corresponden a este modelo evaluativo nuevo que estamos aplicando, estas son las distribuciones por sexo de quienes rindieron esos instrumentos, de 8.291 estudiantes que rindieron en este nuevo modelo que comenzó este año, y ahí podemos ver cómo están las distribuciones, una distribución más equilibrada en pedagogía en enseñanza media a nivel nacional, y una distribución marcadamente con más mujeres en pedagogía en educación especial y pedagogía en enseñanza básica. Quienes han podido revisar la plataforma de resultados se encuentran con este tipo de gráfica, donde indicamos que hay 3 niveles de logro, un nivel de logro A, B y C, y lo que estamos indicando al interior de la barra de esos niveles de logro es el porcentaje de estudiantes que están dentro de este nivel de logro. Y entonces aquí hay una cosa importante de explicar que observamos,
en versiones anteriores que a veces se podía prestar a confusión, y es que, por ejemplo, cuando hablamos del nivel de logro C, donde en esta barra está compuesto de manera agregada por un 27,9% de los estudiantes, esos estudiantes, una pregunta más, una pregunta menos, algunos puntos más, algunos puntos menos, se ubican de manera clara y distinta en un intervalo distinto del resto de los estudiantes. Tienen ciertas características que les son comunes. Y eso implica también fortalezas y desafíos. Ustedes, cuando han visitado la página futurodocente.cl, podrán haber visto que, acompañado de cada uno de estos niveles de desempeño, presentamos un conjunto de fortalezas y un conjunto de desafíos que son fundamentalmente empíricos. ¿Qué significa esto? Cuando indicamos las fortalezas de este nivel de logro C, estamos mostrando aquello que la mayoría de los estudiantes de este grupo, de este segmento, fue capaz de contestar de manera exitosa, ¿ya? Y por lo tanto nos permite decir que quienes están en este grupo sí son capaces de un conjunto de conocimientos o de conducta o de aproximaciones que están reflejados en la prueba. Y evidentemente también hay un conjunto de desafíos en los que todavía queda un camino por recorrer. El segundo grupo, el nivel de logro C, que aquí agrupa aproximadamente al 50% de los estudiantes, en general, lo que nos dice es que cualquier estudiante que esté dentro de este grupo, un poco más arriba, un poco más abajo, está dentro de un intervalo de confianza similar que el resto de sus compañeros y por lo tanto no tiene diferencias que sean significativas respecto a sus resultados, pero también respecto a los conocimientos que evidencia. Y por eso podemos tratar a este grupo como un todo. Ustedes en la plataforma pueden descargar sus propias bases de datos y en las bases de datos sale indicado estudiante por estudiante a qué nivel de logro corresponden sus resultados, donde se ubican. En el caso de los estudiantes del nivel de logro B, ellos son capaces de responder aquello que está en el nivel C y también los caracterizamos específicamente con aquello que la mayoría de los estudiantes de este grupo ha sido capaz de responder. Y por lo tanto tienen capacidades un poco más enriquecidas y también tienen un conjunto de desafíos. Finalmente, en el nivel de logro A, tenemos a este grupo de estudiantes que no es que cada uno tenga un logro del 100%, sino que los que están ubicados en ese logro, en ese nivel de desempeño, tienen características similares, pueden ser tratados como un grupo similar y los caracterizamos mediante presentarles a ustedes aquello que ellos sí fueron capaces de contestar exitosamente, que no fueron capaces de contestar los grupos anteriores, el nivel del logro B, el nivel del logro C. Esto incluye lo que han podido contestar los grupos anteriores por todos los procedimientos que hemos seguido, pero además tiene esta característica particular que son fortalezas más específicas, aunque también presentan desafíos y en la plataforma les indicamos específicamente cuáles son esos desafíos. Entonces, este es el sentido de esta barra y esta es la manera de leerla y de interpretarla. Y por lo tanto, lo que nosotros esperamos es poder mostrarles, mira, acá hay estudiantes que tienen niveles más desarrollados, hay estudiantes que tienen desafíos mayores, hay un grupo intermedio y por lo tanto esto puede facilitar el focalizar las acciones respecto de esos grupos de estudiantes. Entendiendo esta lógica de presentación, entonces vamos a mirar algunas cosas, vamos a abrir algunos datos. Es decir, ¿qué pasa si miramos esta primera barra respecto a cómo le va a hombres, cómo le va respecto a mujeres? Y en el dato agregado tenemos ahí un par de marcas. En el caso de las mujeres, tenemos que un 23,5% se sitúa en la categoría A, y eso sí representa una diferencia estadísticamente significativa respecto a los varones que están en un 18,1%, y por eso tiene una señal de alerta en verde, como para decir, ojo, acá tenemos una señal positiva. Por el contrario, abajo, ese 33,8% que está con una señal de alerta en color violeta, nos dice, ojo, acá tenemos algunos desafíos. Esto lo que estoy mostrando es a nivel nacional, a nivel agregado. Si miramos respecto
al conjunto de las agregaciones, la prosecución versus los programas regulares, en general tenemos similitudes, salvo el programa de prosecución en el nivel de logro A, que concentra una mayor cantidad de estudiantes. Esto es como la manera para leer la gráfica, pero ¿qué pasa si vamos entrando en cada uno de las modalidades o niveles? Esta es la curva de distribución de puntaje de la PSPG de educación especial, y si vamos a las barras de datos, lo que tenemos en el total son esas distribuciones: un 23,3% en el nivel de logro A, un 51,1% en el nivel de logro B, un 25,7% en el nivel de logro C, es decir, ese es el porcentaje de estudiantes que están ubicados en esas categorías, y vemos que no tenemos mayores diferencias por género, pero sí tenemos algunas diferencias por programa. Es decir, los programas de prosecución, el programa regular, presentan algunas diferencias. En este caso, un par de buenas noticias respecto de los programas regulares. Tienen una alta concentración de estudiantes en la categoría A y una concentración baja de estudiantes en la categoría C, y una alerta respecto a los programas de prosecución, que tienen una mayor concentración de estudiantes en la categoría C. Entonces, esto también nos puede ayudar a mirar, es decir, dónde vamos focalizando los esfuerzos. Estas gráficas, estas barras se van a mover de acuerdo a cada una de las instituciones. Cuando ustedes visiten la plataforma, se van a encontrar con distintas distribuciones respecto a esto, pero una manera de leer y de comprender este dato tiene que ver con hacer esta lectura de dónde están los mayores desafíos, dónde tengo las mayores concentraciones, o dónde tengo algunas buenas noticias que poder también compartir. Si uno mira los dominios pedagógicos que están articulados, son continuidad de los dominios del marco para la buena enseñanza, en general hay bastante estabilidad. La buena noticia en el caso de educación especial es que en los estándares anteriores, aquello que tenía que ver con los elementos más de política pública y conocimiento de la legislación, etcétera, que siempre salía ligeramente descendido respecto al resto, en este caso, en el caso de educación especial, vemos que el Voxplot nos muestra que sus resultados están un poquito más altos. Explico el Voxplot. El Voxplot es una caja con una línea hacia arriba, una línea hacia abajo, es decir, 4 segmentos, una caja dividida en dos, una parte superior, una parte inferior. Cada segmento considera al 25% de los sujetos, 25% de los estudiantes, y es más alargada o más estrecha dependiendo de cómo se distribuyen los resultados. Si los resultados son más distintos, son más variados, va a ser más alargada porque van a ir desde un punto menor a un punto mayor. Si los resultados son más parecidos, va a ser más estrecho. Y la caja en sí misma representa, si cada segmento es el 25%, cuando miramos las cajas estamos mirando al 50% central de nuestros estudiantes. Entonces, ahí también hay un dato a la hora de leer este tipo de gráfica. Cuando miramos la caja, estamos mirando dónde se ubica el 50% central de nuestros estudiantes. Vamos a tener casos, como ven en las gráficas, que tenemos algunos estudiantes con resultados bien descendidos o algunos estudiantes con resultados a techo, pero más allá del promedio, esta distribución nos ayuda a entender qué está pasando con nuestros estudiantes. Una caja más abierta, más alargada, especialmente la caja, significa que los estudiantes están respondiendo probablemente a través de sus atributos personales, su capacidad de estudios, conocimientos previos, etc. En cambio, una caja más estrecha, más achatada, indica que probablemente ahí hay un impacto del proceso formativo de la universidad, porque los estudiantes están obteniendo niveles más parecidos de respuesta y por lo tanto hay alguna consecuencia ahí del proceso formativo. Esto ustedes también lo podrán ver respecto a sus datos locales en la plataforma, pero lo importante es que a nivel nacional nos encontramos en este tipo de lectura. Respecto a los estándares, observamos, estos son los estándares que evaluamos, y nuevamente, si miramos los cuerpos de las cajas, lo que tenemos buenas noticias para el estándar 3, que refiere a planificación de la enseñanza, para el estándar 8, que se refiere a estrategias para el desarrollo de habilidades del pensamiento, para el estándar 10, que apunta a aspectos de ética profesional, y tenemos alguna señal de alerta para el estándar 5,
que refiere a los ambientes de aprendizaje, ¿no? Los ambientes respetuosos y organizados. Esto a nivel general. Si vamos ahora a mirar qué pasa en educación básica, en enseñanza básica, lo que tenemos, ya más o menos espero que hayamos afinado un poco el ojo en la lectura de estos datos, y entonces lo que tenemos son algunas alertas respecto a la concentración de varones en el nivel de desempeño C respecto de las mujeres, eh, y en el caso de los programas de prosecución irregular, ahí pasa una cosa bien curiosa, pero no deja de ser interesante, y es que el grupo central, el nivel de desempeño B, está más descendido, entonces una buena noticia, la alta concentración en, en el desempeño A, y también es una alerta la alta concentración en el desempeño C, es decir, pareciera ser que se nos están alejando las puntas, y por lo tanto ahí es importante no solo reforzar lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes exitosos, sino también poder transferir esa fortaleza a aquellos que tienen mayores desafíos. Si miramos los dominios, el desempeño en los dominios de enseñanza básica, son cajas bastante regulares, bastante similares. Estamos en torno a un 60% de logro, entre un 40 y un poco más de un 60% de logro en el grupo central, lo que es un resultado que en general, si bien puede mejorar, no es un resultado malo. Y si vamos a nivel de los estándares, lo que tenemos entonces ahí es un desafío fuerte en el estándar 2, ¿no? Se ve el 50% central, de hecho no tiene la división porque el piso, el grupo más bajo, tiene puntajes muy bajos, mínimos. Lo que va entre el 26 y el 50% se está moviendo hasta el 40% de logro. Ahí se queda lo que va entre el 51 y el 75, y después se disparan el último 25% de estudiantes. Pero ahí, en este caso, a nivel general, como política pública, tenemos un desafío, lo mismo que en el nivel del estándar 4, y tenemos buenas noticias en el estándar 5, que tiene resultados más elevados, una caja alta, igual que el estándar 3, pero más estrecha, lo que da en general un puntaje más elevado. Entonces, la invitación también es a ir afinando la mirada en este sentido, ¿no? En decir por dónde van nuestros desafíos, por dónde van nuestras fortalezas, y cómo podemos entonces seguir fortaleciendo aquello en que nos ha ido bien, y poder abordar aquellos estudiantes que tienen mayor desafío en el tiempo que nos queda. Si miramos enseñanza media, que agrupa a todos los estudiantes que rindieron esta PSPG desde las distintas carreras, pero es la misma prueba para los grupos de enseñanza media, lo que tenemos es una señal de alerta respecto al grupo del nivel de desempeño C en varones, un 34%, una concentración alta. Y en el caso de enseñanza media, respecto a los programas de prosecución y programas regular, tenemos buenas noticias en los programas de prosecución. Un 32% de estudiantes alcanzan el nivel de desempeño A, un 20% solamente está en el nivel de desempeño C, una concentración baja, lo que es una buena noticia. Y en los programas regulares tenemos una señal de alerta en lo mismo, en el nivel de desempeño C, que tiene una concentración de un 30,7% de los resultados. Si miramos en enseñanza media los resultados por dominio, tenemos nuevamente buenos resultados en el dominio D de responsabilidades profesionales, y tenemos alguna alerta en el dominio B de creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. Aquí vale decir que las letras A, B, C, D en este caso se refieren a los dominios, ¿no? Como están presentados los estándares y en el marco para la buena enseñanza, a diferencia de los niveles de desempeño que también tienen letras A, B y C. Y parece que nos gustan las letras A, B, C y D porque también pasa después en carrera docente, en la evaluación y en los distintos sistemas que se utiliza esa nomenclatura, y eso se puede prestar para confusión, ¿no? Pero esta es la mirada. Si vamos a los estándares en enseñanza media, el estándar 10, que es el que
empuja hacia arriba, nos presenta buenas noticias, nos presenta alguna fortaleza, el estándar 1, el estándar 3 y el estándar 2 nuevamente y el estándar 5 nos presenta algunos desafíos. Entonces, desde ya, uno puede observar que parece que en el sistema, y ahí tendremos que ver qué pasa en la realidad de cada una de las casas de estudio, es parte del examen que invitamos a que cada uno de ustedes hagan, pero pareciera ser que tenemos un desafío mayor en conocimiento disciplinar, didáctico y del currículum escolar, y también un desafío mayor en ambiente respetuoso y organizado, y parece que aspectos como la ética profesional y lo que está indicado en los otros estándares, la planificación de la enseñanza, etcétera, representan más fortalezas, pero concurrentemente el estándar 2 y el estándar 5 nos están planteando algunos desafíos. Si vamos a mirar ya brevemente lo que pasa en educación parvularia, aquí cambia el modelo porque nos mantenemos con el modelo evaluativo antiguo. Esta es la curva nacional de resultados. Ustedes cuando entran a la plataforma ven la curva de la propia institución, que es una muestra de estudiantes de su institución que está dentro de esta curva general. Esta es la curva general con 2.206 estudiantes. La prueba se comportó como uno pudiese esperar y en ese sentido la invitación que hacemos es a mirar esto. Aquí están los resultados, la distribución de resultados nuevamente en esta lógica de Boxplot desde el año 2019 al 2024. Lo que quisiera mostrar es que no hay diferencias significativas entre el 24 y el 23, ni entre el 23 ni el 22. Hay una ligera caída, una ligera baja, pero no alcanza a ser significativa en el tiempo. Y lo importante para nosotros aquí es que las pruebas tienen alta estabilidad en el tiempo. Por lo tanto, la invitación es a ustedes, en las carreras de educación parvularia, poder observar la variabilidad de los datos que se puedan encontrar a nivel local, porque a nivel general las pruebas son bastante estables, ¿ya? Tienen un comportamiento bastante similar y, por lo tanto, esa variabilidad se puede referir a factores internos de la historia personal de los estudiantes, de cambio en la malla, de prácticas docentes, de otros eventos que podamos haber enfrentado, como por ejemplo cuando nos enfrentamos a periodo de pandemia. Si miramos en términos de los estándares pedagógicos de educación parvularia, a nivel nacional tenemos desafío en el estándar que comprende el currículum de educación parvularia y en el estándar de se interesa en profundizar su conocimiento sobre el campo de educación parvularia, y tenemos alguna fortaleza en genera y mantiene ambientes acogedores, seguros e inclusivos. Esta es la distribución de los estándares a nivel nacional. Insisto, ustedes encuentran también esta distribución de resultados en la plataforma respecto de su propia casa de estudio. Respecto de las pruebas disciplinarias, si se fijan, están un poquito más descendidas, ligeramente, no mucho, no de manera significativa, respecto de las pruebas pedagógicas, pero también tienen mucha estabilidad en el tiempo. Y entonces vale lo mismo como criterio de lectura respecto del dato local. Si el conjunto de la prueba en general tiene bastante estabilidad y bastante consistencia, entonces vale hacerse la pregunta de qué explica, levantar hipótesis, por qué explica la variabilidad que podamos tener hacia el interior de nuestras carreras, ya sea al alza o a la baja, como fortaleza o como desafío. Si miramos los estándares disciplinarios de educación parvularia, tenemos un desafío en manejar estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de las nociones fundamentales sobre el desarrollo del aprendizaje y la autonomía, y tenemos fortaleza en los otros estándares que están ahí marcados, el 3, el 6 y el 7. Y acá, si miramos en general las PCDD, por todos los procedimientos que les hemos señalado, las pruebas tienen un grado de equiparación, y por lo tanto las podemos mirar en su conjunto, y tenemos entonces que la prueba de física, por ejemplo, hay la prueba 8, la prueba de educación física y en la prueba de inglés tenemos resultados más auspiciosos. Ninguno se escapa demasiado, salvo la prueba de física que presenta resultados más altos. Y tenemos algunos desafíos también en las pruebas en el sector del lenguaje, en el sector de matemática y en el sector de biología. Entonces,
ahí están los datos, esto también es una referencia como para cuando miren sus propios resultados locales, también entiendan que nos estamos moviendo en una franja bastante parecida, en algunos lugares con mayores desafíos, en otros lugares con mayores fortalezas, pero lo importante de esto, independiente de nosotros tomar decisiones desde el ministerio respecto de por dónde fortalecer nuestro trabajo, nuestra relación con las universidades, por parte de ustedes, entonces la invitación es poder leer los datos que están presentes en la plataforma para entonces decir, bueno, qué podría explicar las fortalezas, qué podría explicar los desafíos que están evidenciando nuestros estudiantes y cómo podemos trabajar para mejorar aquellos aspectos. Entrando ya de lleno en los desafíos de cara a las casas de estudio, simplemente antes de darle la palabra a mi compañera Paula Benavides, entonces pensamos que lo importante aquí es la articulación de distintos aspectos que conforman la cultura académica que incide sobre nuestros estudiantes. Es decir, esto no es algo que podemos mirar aisladamente. Aquí importa la gestión curricular, cómo cada uno de ustedes esté concibiendo su estructura curricular, su sílabus, etcétera. Importa la gestión académica, la cultura, lo que la comunidad académica modele respecto de sus estudiantes, la reflexión que la comunidad académica puede hacer en espacios participativos. O sea, si estos datos se quedan solo en la oficina de la autoridad, tienen poco sentido, a diferencia de si son datos discutidos, reflexionados, pensados en la comunidad académica y, por supuesto, entender a nuestros estudiantes, entender qué es lo que sucede en la gestión estudiantil. Sobre eso se va a detener con mayor claridad mi compañera Paula Benavides, a quien dejo ahora la pantalla para que pueda presentar. Gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Voy a presentar entonces algunos hallazgos que tenemos del cuestionario complementario. Voy a ver si ya comparto. Ahí sí, creo que ya se ve, ¿cierto? Sí, se ve Entonces, bien. perfecto. Entonces ya tenemos, hemos hecho alguna pequeña recopilación de lo que ha mostrado el cuestionario EN, que se aplicó durante el año 2024. Y antes de pasar, son unas 7 u 8 láminas que queremos presentar como a modo general. Es importante comentarles que, esta presentación, estos análisis que estamos haciendo tienen una mirada que es global. Estamos mirando el total de estudiantes, como lo hizo Cristian anteriormente, el 100% de los más de 10.000 estudiantes que rindieron y que además contestaron el cuestionario complementario. Y además son datos solamente descriptivos, no podemos hacer correlaciones todavía respecto a estos datos, pero es importante que podamos mirar estas tablas que les vamos a mostrar para poder entender y de repente generar ciertas hipótesis y que cada casa de estudio pueda profundizar. Estas tablas que les voy a mostrar también tienen características dimensionales, es decir, que hemos seleccionado a veces 2, 3, hasta más preguntas y convertirlas en una dimensión para poder cruzarlas con otras, para poder de repente generar ciertas hipótesis o entender ciertos contextos que ocurren. Y, y como insisto, esto siempre está siendo mirado bajo el total, la mirada global de todos los estudiantes que rindieron. El trabajo va a ser ahí de cada casa de estudio, de repente de inspirarse un poco en lo que les estamos mostrando y hacer sus propios análisis y sus propias revisiones. También es importante destacar que en esta revisión del cuestionario EN hemos hecho algunos cruces con los niveles de logro de la PSPG que se aplicó este año, que tiene la aplicación de los nuevos estándares. Y hay un punto importante que estos niveles de logro con los nuevos estándares fueron aplicados solamente para las carreras de educación básica, media y especial. Y educación parvularia, como aún no tiene sus estándares publicados, aparece definida también en las tablas como una cuarta dimensión, pero también es importante que la tengamos siempre a la vista. Entonces, algunos hallazgos que les voy a mostrar son, por ejemplo, los niveles de logro que van a ir cruzados con otras variables.
la percepción de la prevención en temas de bienestar y la atención que tienen las instituciones, tras la percepción que tienen los estudiantes. Algunos temas sobre salud mental y los niveles de agotamiento que tienen los estudiantes, motivaciones y satisfacción para la elección de la carrera, que lo estamos cruzando o tratando de entender si es que hay alguna relación respecto a la percepción que tienen de las demandas de la profesión docente también. Entonces, entendiendo esto, que de nuevo vamos a estar viendo datos que son globales y que no generan ninguna hipótesis general, es importante que las casas de estudio ahora articulen la información, como decía Cristian, que usen el cuestionario complementario en su objetivo general, que es el de caracterizar a los estudiantes de pedagogía en sus contextos, en sus dimensiones sociales, en toda su complejidad, en toda su multidimensionalidad. Entonces, lo que nos gustaría mostrar inicialmente es este gráfico que muestra los niveles de logro que hablaba Cristian, A, B y C, los resultados de la prueba PCPG, y como les decía a los estudiantes de educación parvularia que rindieron la prueba PCPG, pero que no tienen nuevos estándares, por lo tanto no pueden ser evaluados bajo esta misma tabla, los mantenemos al lado para siempre no perder de vista que este es el 100% de los estudiantes que rindieron, ¿ya? Acá estamos cruzándolo con la estimación que tienen estos mismos estudiantes sobre los niveles de aprendizaje pedagógico respecto de los estándares, de los nuevos estándares. Acá es importante mencionar que esta estimación se saca de 12 preguntas que preguntaban sobre los 12 estándares. ¿Cuánto he aprendido respecto al estándar 1, 2, 3, qué sé yo? Y hemos hecho una especie de promedio de todas estas respuestas de las estimaciones que tienen los estudiantes y luego los hemos cruzado con los niveles de logro. Y acá cabe destacar que tenemos estudiantes que están en el grupo C, en el nivel de logro C, y que sienten que hay un 15% de los estudiantes, del total de los estudiantes, que tienen una alta percepción de haber aprendido mucho o bastante respecto de los estándares. De hecho, tienen una percepción mucho más alta que los estudiantes que están en el nivel A. Entonces ahí sería como algo bueno que cada casa de estudio pueda entrar y mirar y de repente entender por qué hay ciertos estudiantes que tienen cierta apreciación de haber entendido más o de haber aprendido más de lo que realmente se puede ver reflejado en la prueba. En la lámina siguiente les estoy mostrando los mismos niveles de logro, sigue estando educación parvularia aquí al ladito para no perder de vista que tenemos el 100% de los estudiantes acá, y lo estamos cruzando con su nivel de autoeficacia. La autoeficacia la definimos a partir de 3 preguntas en donde a los estudiantes se les pide que cataloguen entre 1 y 7 si es que son buenos estudiantes, si es que sus profesores los consideran buenos estudiantes y si es que sus profesores lo consideran inteligente y trabajador. En el fondo, tipo como preguntas reflejo para poder observar cuál es la autoapreciación que tienen ellos sobre su capacidad para poder estudiar, para poder organizarse, para ser un buen estudiante. Acá llama mucho la atención que en el nivel de logro más alto tenemos un 2% de estudiantes que solamente se cree que tiene un nivel de autoeficacia bajo y un 12% que se siente que tiene un nivel de autoeficacia muy alto, que se siente entusiasta respecto a ser buen estudiante, respecto a que sus profesores lo consideran buen estudiante. Sin embargo, en el nivel C sigue habiendo estudiantes, de hecho hay más estudiantes que se sienten con un nivel de autoeficacia alta, más que en los del nivel A. Así que también ahí sería interesante que las distintas casas de estudios puedan revisar cuál es la relación de repente que tienen los profesores con los mismos estudiantes o hacer estudios internos para evaluar en qué se están basando ese nivel de autoeficacia, por qué se sienten buenos estudiantes cuando realmente a la hora de la aplicación de los instrumentos no están teniendo los mejores resultados. Acá estamos presentando una tablita que cruza 2 preguntas. En la primera, respecto a la atención institucional, tiene que ver con si los estudiantes se sienten que la institución los apoya a contener a los estudiantes que experimentan crisis de salud mental y que además se sienten acompañados en la trayectoria académica como estudiantes con problemas de salud mental. Y respecto a la prevención,
la pregunta que se les hizo tiene que ver con promover estilos de vida saludables y apoyo de las instituciones o redes externas a los que ellos puedan acceder si tienen necesidad de tener atención de salud mental. Entonces acá generamos estas dimensiones también que las juntamos haciendo un promedio de las percepciones que tenían los estudiantes y nos damos cuenta que de los estudiantes que tienen una buena percepción de la atención institucional, es decir, que han probado, que ya se han atendido, el 26% dice que hay una buena prevención, o sea, tienen una buena aproximación. Esto estamos hablando un cuarto recién de los estudiantes. Muy por el contrario, aquellos estudiantes que ya tuvieron, que han probado, que conocen la atención de la institución respecto a temas de bienestar, un 55 dice que no hay una buena prevención. Esto acá da mucho material para que las casas de estudio puedan revisar cuáles son sus procesos, cómo ellos están comunicando a los estudiantes de repente que tienen o que hay recursos invertidos para que estos servicios sean utilizados. Puede ocurrir que hay estudiantes que no conocen bien y simplemente eh, tienen una mala percepción de que hay una mala atención o que hay una mala prevención simplemente por desconocimiento. Todo eso queda como tarea por cada casa de estudio para revisar cuál es su contexto y cada situación en particular también de cada corte. Eso también es interesante de mirar. Eh, por acá tenemos un pequeño cuadro que aquí se hizo algo distinto. Acá hicimos una ponderación y tomamos el 100% de las mujeres y lo convertimos en este gráfico y el 100% de los hombres y lo convertimos en este gráfico, ¿ya? Es decir, que estas tres barritas suman 100 y estas tres barritas suman 100. Eh, Acá esta dimensión la convertimos a partir de dos preguntas en donde le decíamos a los estudiantes y es que en los últimos 12 meses creyeron haber requerido alguna atención o consulta psicológica y si es que en los últimos 12 meses recibieron efectivamente una atención por consulta salud mental. Ante estas dos preguntas construimos tres perfiles. Aquellos estudiantes que sí requirieron y atendieron su requerimiento, que vendría a ser la barrita azul. Los estudiantes que sí requirieron, pero que no atendieron su requerimiento, que vendría a ser la barrita naranja, y aquellos estudiantes que sí requirieron, o sea, que no requirieron y que sí se atendieron, en el fondo que no lo necesitaron, pero que igual o tenían atención o que no necesitaron y no se atendieron. Acá los agrupamos en la barrita verde. Nuestro punto acá para llamar la atención y que nos parece muy importante es que del grupo femenino hay un 34%, casi un 35%, por ciento de mujeres que requirieron una atención psicológica y que no la tuvieron. Es decir, hubo aquí una especie de vulneración respecto a su derecho o al servicio de atención en torno al bienestar, a salud mental. Y a los hombres llama mucho la atención acá que hay un 39, es decir, casi 4 o 5 puntos más alto. Es decir, que los hombres están reconociendo que están en algún punto del año de los últimos 12 meses necesitando atención de salud mental y no están accediendo a ella. Acá cada casa de estudio podría hacer estudios bastante interesantes para ver sobre la socialización de género, de repente entender cuáles son las características que llevan a que los estudiantes masculinos realmente no accedan a los beneficios o a los servicios que tiene la universidad o servicios externos. También igual es importante destacar que hay casi un 40% de mujeres que requirió atención psicológica y que se atendió sin problema, y a diferencia del 30% de los hombres que es bastante más bajo que el de las mujeres. Acá también hay bastante material para revisar por casa de estudio. Ya más adelante estamos viendo los niveles de agotamiento de los estudiantes y aquí habían varias preguntas que se relacionaban con este concepto del agotamiento. El primer gráfico que se ve acá arriba es una pregunta, solo una, que se relacionaba directamente el nivel de agotamiento, burnout, directo con los estudios. Le preguntábamos a los estudiantes si se habían sentido cansados a causa de los estudios. Y aquellos estudiantes que estuvieron en el nivel de logro A, un 63% dice que reporta sentirse poco o nada, pero tenemos un 37% de estudiantes que está agotado a causa de estudios. Y como vemos acá, en todos los niveles de logro, incluso los estudiantes de parvularia,
sobre un 30% de los estudiantes está muy agotado solo a causa de los estudios, específicamente a causa de eso. Acá hay un dato súper duro y súper concreto que no da para hacer mayores análisis y pensar de repente, que puede ser otra cosa. Al contrario, esto es súper claro. Los estudiantes están diciendo que hay más de un 30% de ellos que se encuentran agotados a causa de los estudios. Y lo queremos comparar acá con estos gráficos que están abajo, con estudiantes que están agotados por temas que nosotros los denominamos como agotamiento interno. Esta pregunta o este concepto, esta dimensión del agotamiento interno lo creamos a partir de 3 preguntas, en donde le preguntábamos si se ha sentido cansado, se ha sentido cansado físicamente, exhausto y se ha sentido fatigado al final del día. A partir de esas 3 preguntas, aquellos que respondieron que sí, que se sentían bastante exhaustos o cansados al final del día o estaban agotados físicamente, los clasificamos dentro del alto nivel de agotamiento interno. Y acá podemos ver que las barritas, los porcentajes se intercambian. Es decir, que al parecer hay ciertos temas que los estudiantes los hace sentirse agotados y no son precisamente los estudios, o pueden ser otros. Acá también hay mucho material para poder estudiar que cada casa de estudio pueda revisar internamente. Estamos viendo que los estudiantes que están en los niveles más altos, A y B, son aproximadamente un 60% de ellos que están agotados por temas internos, que están cansados físicamente. Aquí ya para ir finalizando, creo que me quedan 2 láminas. Estamos viendo las motivaciones de los estudiantes. Hicimos 2 gráficos donde tenemos motivaciones intrínsecas y extrínsecas. En las intrínsecas estamos revisando las preguntas. Aquí también se hizo una dimensión y estamos revisando preguntas como me gusta enseñar, me interesa la enseñanza y siempre he querido ser profesor. Ante esas 3 frases hemos agrupado a los estudiantes que se sienten altamente entusiastas respecto a estas frases, o sea, es decir, que están altamente de acuerdo, y los hemos agrupado en estas eh, con estas 3 categorías, como muy entusiasta, medianamente o poco entusiasta, y que tienen muy bajo entusiasmo, muy baja motivación ante estas 3 preguntas. Y lo estamos cruzando con la percepción de las demandas de la profesión docente. Acá lo que se ve es que la mayoría de los estudiantes, del 100% que rindieron la prueba, creen que la profesión docente es una carrera que es muy demandante. Aún así, tenemos un 17, casi un 18% de estudiantes que se siente altamente entusiasmado o muy motivado, que tiene una motivación intrínseca para poder avanzar y querer seguir siendo profesor. A diferencia de las motivaciones extrínsecas en donde les preguntamos o construimos esta dimensión a base de estas preguntas, que siendo profesor puede tener un trabajo estable, la docencia permite recibir un sueldo seguro, la docencia tiene horarios de trabajo compatibles con las responsabilidades familiares. Ante estas frases, hicimos el mismo ejercicio. Agrupamos a estudiantes que se sienten eh, altamente de acuerdo con este tipo de frases, mediana o poco, o baja. Y lo hemos cruzado con la misma percepción de las demandas de la profesión docente. Acá este gráfico se dispara bastante más, es decir, que hay estudiantes que creen que pueden tener un trabajo estable, que se sienten que es un trabajo seguro, que tiene mucho futuro, son muchos más y aún así siguen creyendo que la profesión es demandante. Es decir, que en esta etapa de la carrera, o podemos pretender que en esta etapa de la carrera, cuando todavía les falta un año para poder titularse, todavía les queda la última práctica profesional, todavía tenemos estudiantes que están altamente motivados a pesar de que tienen muy claro o que creen que la profesión docente es una profesión muy demandante. Acá hay mucho trabajo que las casas de estudio pueden potenciar, pueden seguir sacando adelante y trabajar con el objetivo de disminuir la brecha o el problema del déficit docente que tenemos entonces a nivel país. Y ya para ir terminando, la última lámina presenta la satisfacción con la elección de la carrera eh, y también cruzado con las demandas de la profesión docente. En la satisfacción de la elección de la carrera,
le preguntamos derechamente qué tan satisfecho estaba con haber elegido ser profesor. Y aquellos estudiantes que estaban muy satisfechos, que tenían altos puntos de respuesta, eh, siguen sintiendo que es una carrera demandante. Entonces esto siento que es muy positivo y que todavía aquí tiene mucho trabajo para que las casas de estudio puedan potenciar y puedan seguir sacando adelante, porque estamos en una etapa en la que todavía se puede reforzar esta inspiración, esta vocación. Cada casa de estudio puede asignarle la dimensión, la categoría que le estime conveniente de acuerdo a su línea educativa, pero llama mucho la atención que hay estudiantes que están muy satisfechos con haber escogido su carrera, aún sabiendo que es una carrera demandante. Aquí este grupo de este gráfico que está muy satisfecho representa casi el 90%, es el 89,46% del 100% de los estudiantes que respondieron el cuestionario ED. Así que los dejo con esas reflexiones, que sigamos articulando información de contexto para mejorar los programas de educación, que esta información del cuestionario sirva para cruzarla con los resultados de la AND y podamos ver más allá y podamos entender mucho mejor y más profundamente cómo están viviendo los estudiantes la experiencia universitaria y cómo se están enfrentando también al mundo laboral. Así que esa es mi presentación por ahora. Muchas gracias, Paula. Ya estamos finalizando esto, estamos en el tiempo. Solamente quizás terminar, Cristian o Paula, comentando un poco, hay algunas dudas con respecto a los puntajes. Sabemos que es nuevo el tema de los puntajes, de los niveles de logro. Aún cierto está, ambos sistemas están funcionando de manera paralela en relación al análisis de los resultados. Entonces, quizás poder aclarar algunas dudas que quedaron con respecto a estos máximos y mínimos. Hablaba alguien ahí, consultaba cierto en las preguntas sobre si el 160 es el puntaje máximo. Y también quizás recordar las fechas, porque lo último que presentó Paula en este caso es información que aún, entiendo, no está disponible, ¿cierto?, para las universidades, va a estar disponible en el corto plazo, pero quizás recordar cuándo va a estar ya en futuro docente. Así que les dejo la palabra para responder esas dudas con respecto a los puntajes y recordar las fechas más relevantes. Ok, gracias, Fabián. Sí, a ver, hay un par de supuestos en las preguntas que me gustaría despejar. Vamos, esto tiene dos partes. La primera parte es que para poder establecer los niveles de desempeño, utilizamos un puntaje que está puesto en una escala Logit con una media de 300 puntos y desviaciones estándar hacia arriba o hacia abajo. En ese sentido, es el puntaje total, es decir, el puntaje que a nosotros nos sirve para establecer las categorías de desempeño, no tiene en estricto rigor un máximo o un mínimo, sino que va a depender de qué tan abiertos o qué tan cerrados se distribuyan los puntajes, ¿no? Si es una curva platicúrtica, vamos a tener máximos y mínimos muy altos. Entonces, si es la platicúrtica, va a ser más bien apretado. Entonces, eso es lo primero, que es algo que nos sirve a nosotros para poder tener como punto de referencia, para construir aquello que sí nos interesa mucho, poder informar y al cual enfocarnos, que son los niveles de desempeño. Es decir, cómo caracterizamos empíricamente al grupo que está en A, que está en B o que está en C, y cómo se distribuyen. Voy a hacer un paréntesis aquí y voy a ir a la segunda parte. Luego, cuando vamos a los dominios y a los estándares, lo que tenemos en la presentación, esto ya no es un puntaje que haya sido pasado por una escala Logit, sino que lo que tenemos es el porcentaje de logro, la cantidad de respuestas correctas versus las preguntas totales de un determinado tema, de un determinado dominio o de un determinado estándar. Y ese 0,1 en el fondo es 0%, 100%. Y lo que vemos entonces en los Foxplot o lo que vemos en las barras es el porcentaje de logro. Por ahí preguntaban, bueno, ¿y cuál sería el porcentaje de logro ideal? El porcentaje de logro ideal, entendiendo que estamos en un proceso formativo y en los momentos en que se encuentran en la carrera, sería
sobre el 60%, sobre el 70% idealmente como puntaje destacado, ¿no? Eso está expresado en porcentaje de logro. Luego, me devuelvo ahora a la definición de los niveles de desempeño. Como son datos empíricos, siempre la curva va a tener ese punto de referencia y desde ahí se va a abrir. Por lo tanto, no es que en estricto rigor, entonces lo que tendría que contestar, no es que la prueba tenga un máximo o un mínimo. El máximo mínimo va a estar dado según la distribución de puntajes de lo que tengamos de los resultados. Y esto es bien importante porque significa que siempre vamos a distribuir los resultados. Es decir, si tenemos una prueba que concentra a todos en un mismo nivel y la aguja no se mueve, la variable no recorre, significa que no tenemos un buen instrumento de diagnóstico. Necesitamos un termómetro que recorra todas las temperaturas. Puntualmente, por eso me fui a explicar los porcentajes de logro en temas y estándares y volví sobre esto. Les puedo decir que esta prueba, en este nuevo modelo, las pruebas pedagógicas, resultaron más adecuadas al nivel formativo y por lo tanto, si bien recorren la variable, son pruebas que resultaron, puedo decirlo así, más fácil o permitieron el tener estudiantes con resultados exitosos más arriba que lo que venía sucediendo, donde teníamos a veces que eliminar algunas preguntas por niveles de dificultad exagerados, etc. Por eso son todos los procedimientos que seguimos cuando corregimos la prueba. Si tenemos preguntas que tienen un nivel de dificultad exagerado sobre el 80% o demasiado fácil, esas puntas se cortan. Y en este caso, las pruebas se comportaron bastante bien en ese sentido. Y eso es. Entonces, para leer el dato, lo importante, yo diría dos cosas: raya para la suma, poner la mirada en los niveles de desempeño y aquello que describen, cuáles son las capacidades, cuáles son los desafíos, en A, B y C. Y en el caso de los boxplot y las barras, entender que ese es el porcentaje de logro, respuestas correctas respecto del total de respuestas, y por lo tanto me permite entender que, ok, estamos respondiendo bien un 50, un 60, un 70% de preguntas. Bien, muchas gracias, Cristian, por esas respuestas. Ya estamos finalizando entonces esta tercera actividad de la agenda de fortalecimiento. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron. Recordar que esta grabación queda disponible en la página del CPIP en el apartado, ¿cierto?, de universidades formadoras. Y las y los dejamos invitados para la actividad de junio. Vamos a mostrar el uso de uno de los recursos pedagógicos vinculado directamente con la igualdad de género, cómo lo están utilizando las y los académicos específicamente de una universidad. Así que ahí les vamos a enviar la invitación para que se puedan conectar. A mediados de junio vamos a enviar la invitación para que estén, ¿cierto?, que puedan participar de esta cuarta actividad de la agenda de fortalecimiento. Así que nos despedimos, les agradecemos, que estén muy bien, que tengan una buena jornada.